El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel? Qué gusto saludarte acá en media semana de entrevista con invitado de lujo. Invitado especial, Beto Paredes. Hola, ¿qué tal? Ángel, Pepe, muchas gracias por invitarme a esta mesa de discusión tan formal. Ni tanto, ni tan formal. Ahorita se le va a ir quitando lo formal. Heriberto Paredes, eres fotógrafo y periodista independiente. Has documentado procesos organizativos en comunidades indígenas y campesinas, búsqueda de personas desaparecidas y temas medioambientales en México. Eso dice el currículum, pero sí. Sí, he trabajado algo sobre eso en algunos años, ya 15 años de trabajo periodístico. Así que pues ustedes dirán. Acá en Jalisco te ha tocado estar. Aquí poco. ¿Dónde no has estado, Beto Paredes? Bueno, en Jalisco la verdad es que me gustaría mucho más como adentrarme en ciertas coberturas, en temas pues del orden justo medioambiental. Yo sé que hay muchas afectaciones a ríos, que hay contaminación, que hay un crecimiento, por ejemplo, de los cultivos de aguacate y todo lo que eso lleva, pues no trae nada bueno al medio ambiente, a los ciclos del agua, a todo el desgaste de la tierra, de los mantos acuíferos. Y me parece que hay cosas también del orden agrario en comunidades indígenas que no se está visibilizando muy bien, ¿no? Entonces sí me gustaría trabajar un poquito más. Si saben de algún chance para colaborar aquí, yo encantado, me gusta mucho Jalisco. Y bueno, está el tema de la violencia y el índice tan alarmante de personas desaparecidas en ese estado, que bueno, todavía hasta hace unos año y medio más o menos, estaba alrededor de 15,000 personas. Sí. Pero es brutal. Es el primer lugar, ¿no? A nivel nacional en cuanto al número de personas, así el total. Jalisco es el primer lugar. Ya hace algunos años que se desbancó a Tamaulipas, que era históricamente el lugar en donde estaba peor la situación de personas desaparecidas. Y sí, y ahora ya Jalisco encabezando. Pues podemos entrar por ese tema, Pepe, Beto. Tienes o has sido colaborador de este proyecto que surge de Buscadoras Research Unit, que es un voluntariado estudiantil en la Universidad de Columbia. Se llama el proyecto No Están Solas. Y el objetivo de este proyecto, entiendo, es ofrecer un conjunto de herramientas pedagógicas e informativas sobre la respuesta colectiva ante las desapariciones en México y el trabajo de búsqueda de los colectivos y familiares. Efectivamente, el proyecto de No Están Solas, bueno, es un proyecto grande en el sentido de que trata de abarcar una realidad muy compleja, que compete a muchas personas en este país, ¿no? Desafortunadamente nunca es suficiente. Hay una canción que se llama así. No hay una posibilidad de abarcar la totalidad de lo que implica la búsqueda de personas en el país, de lo que implican los saberes de las propias familias, de las propias madres, hermanas, esposas, hijas, que son el grueso de las personas que están buscando. Claro. Eso es importante aclararlo. Y bueno, gracias a este proyecto que inicia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, soy invitado a trabajar. No solo, por supuesto, es un grupo de trabajo en el que hay otras personas importantes. Están, por ejemplo, la ensayista Marina Álamo, que es parte importante de la investigación, de la realización de las entrevistas, y está el periodista Rodrigo Caballero, que es un reportero independiente de Michoacán, con el que afortunadamente me ha tocado compartir muchas coberturas. Y bueno, está la coordinadora, que es Mónica Trigos, que ella es estudiante o fue estudiante de Columbia y que de alguna manera nos ayudó a pues cocinar este proyecto, ¿no? Cuando te invitan, ¿cómo es la invitación? O sea, ¿cuál era lo que buscaban hacer y luego cómo fue transformándose a lo que pues publican? Había una necesidad de trabajar este tema. Yo siento que entre 2018 a la fecha sí ha habido un auge en el interés periodístico y académico sobre estos temas de búsqueda y desaparición, entender qué sucede
por qué crece tanto el número de personas desaparecidas, ¿no? Y cuáles son los patrones de desaparición. Sí. Pero, pues bueno, no es tan fácil como acercarse solamente y decir, vamos a hacer algo. Ya hay mucho trabajo hecho. Afortunadamente hay un buen número de personas en México que están trabajando este tema desde varios ángulos, no solo el periodístico. Y entonces esta unidad de búsqueda de la Universidad de Columbia pues se acerca a algunos familiares, empieza a ver qué es lo que podría aportar Sí. a todo este panorama. ¿Qué necesitan? Okay. Exactamente, ¿no? Entonces, platicando también un poco con Mónica, con otras personas que integran este proyecto, se ve la necesidad de hacer una guía de búsqueda o algo cercano a una guía de búsqueda que pueda ser fácilmente compartible en los teléfonos, ¿no? En las aplicaciones WhatsApp, Telegram, lo que usan las mamás y los colectivos, que se pueda reproducir libremente en redes sociales y que tenga pasos básicos como qué hacer cuando te desaparecen a una persona. Bueno, pues no tienes que esperar 72 horas, pasa a la fiscalía, pones una denuncia, exiges que se te ponga la denuncia y si no, o paralelamente contactas a un colectivo de búsqueda y a través de ese apoyo ya más grande, más abierto, si tú tienes un problema con la fiscalía, el colectivo puede persuadir o puede presionar para que la fiscalía cumpla lo que está marcado por la Ley General de Víctimas. Y a partir de ahí, bueno, hay una serie de procedimientos como la búsqueda en vida en instituciones penitenciarias, hospitales, casas de residencia, casas de rehabilitación, en la calle. Y luego está la otra búsqueda que le llaman búsqueda en campo. Básicamente es buscar en fosas o en terrenos o en puntos donde hay indicios de entierros o de que hay este tipo de cosas que le llaman cocinas, ¿no? Donde se hacen cuerpos con ácido, con combustible o con sosa cáustica, varía la técnica según el estado. Y bueno, pues hay toda incluso se cuestiona el uso de esa palabra, ¿no? Como que no se debería de utilizar para... ¿Qué cosa? Cocinas. Cocinas. Ah, ya. Sí, ese es un término que yo no usaría, no, afortunadamente no lo acuñé, es algo que yo escuché mucho en Veracruz, en el norte de Veracruz, en Tamaulipas y también en Baja California, donde la existencia de esa metodología de desaparecer cuerpos es mucho más compleja, es mucho más presente y continúa. O sea que tienen como... Pues es este lenguaje coloquial para describir pues esa situación, ¿no? Que lo pozolearon, o sea, este tipo de temas que son súper dolorosos, pero pues en el lenguaje surgen para nombrar pues esos crímenes tan terribles que giran en torno a la desaparición. Y que es un lenguaje que, o sea, yo creo que sí es importante cambiarlo, o sea, yo soy de la postura de que hay que nombrar las cosas de una manera distinta, mucho más precisa y a veces cuidando más bien la dignidad de las personas a las que nos nombramos, pero también es cierto que en el cotidiano así le dicen las, o sea, es una cosa. Sí, es lenguaje coloquial, pues, así. Oye, Beto, día a día. Si te podía parar ahí, justo me acuerdo que platicábamos con Camilo Vicente Ovalle, claro. Este académico que ha también trabajado mucho el tema en su momento de las desapariciones, pero de la guerra sucia, de la guerrilla en México, ¿no? De los años 70. Y él platicaba que una de las claves fundamentales para entender más o menos el proceso de desaparición, que es un proceso, que es algo también técnico en el sentido de que hay diferentes maneras de realizarlo, ¿no? Y él decía como estudiar la evolución de las metodologías, de las técnicas, puede ayudar a entender también vínculos de grupos o vínculos de dónde viene esta violencia o esta fórmula, ¿no? Ahorita que platicabas, por ejemplo, y que lo empezabas a mapear tú mismo, no sé si en algún momento han coincidido con otros grupos que están trabajando el tema también de entender esos métodos como forma de paliar, ¿no? O de impedir que siga sucediendo. No sé si alguien te has encontrado en el camino que haga este tipo de cosas o si tú mismo has visto como diferencias notables entre áreas del país. Sí, o sea, por ejemplo, bueno, los colectivos de búsqueda tienen muy claro que buscar en Veracruz es muy distinto a buscar en Michoacán. Y no solo por ejemplo, en el tipo de suelo, el clima,
sino en los métodos de desaparición. ¿Y qué implica un método de desaparición? Bueno, implica trabajo, implica un conocimiento y una especie como de, no quiero decir escuela, pero sí como una especialización. Una especialización, una tendencia. Entonces ya puedes identificar incluso grupos criminales a partir de sus formas de asesinato y sus formas de mandar mensajes y por supuesto sus formas de desaparición. Que es algo Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza de aquí, local, pues nos decía hace poco, o sea que era bien importante la forma en la que vas a recolectar la información en una fosa, porque justamente hasta la manera en la que acomodan los cuerpos, puedes saber qué grupo es quien lo hizo y si eso no se hace correctamente, si no se toma evidencia de todo, si nomás saca los cuerpos hacia lo güey, pues luego ahí es difícil rastrear quién pudo haber sido el responsable justo por eso, ¿no? O sea, la manera en la que asesinan a la gente y luego la entierran, la deshacen, la descuartizan, demás, o sea, eso ya son indicios de quién pudo haber sido el responsable. Y por ejemplo, ahí en Tijuana está un colectivo, es una asociación de búsqueda de personas desaparecidas y asesinadas del estado de Baja California, que fue fundada por una persona muy importante en esta materia de investigación, que es el señor Fernando Cegueda, que busca a su hijo desde hace muchos años. Pero él, en la plática justo para este proyecto, en la entrevista con él y con otros miembros y personas integrantes de ese colectivo, nos contaba mucho de los métodos, por ejemplo, que utilizaban este grupo criminal, los hermanos Beltrán Leiva. Entonces ellos tenían un método que se había identificado, pero en Tijuana particularmente, los Arellano Félix empezaron con una escuela de deshacer a las personas en sosa cáustica. Y entonces hay una persona detenida, bueno, presa, se llama Santiago Mesa, si no me equivoco de nombre, el famoso pozolero, que bueno, él dijo, pues la metodología que me enseñaron es esta. ¿Quién le enseñó a esta persona cómo deshacer cuerpos en sosa cáustica? Las proporciones del químico, la utilización de un tambo de determinado material, cuánto tiempo tarda, dónde poner los restos, en fin, es trabajo, es toda investigación. Entonces parece ser que este grupo, los Arellano Félix, investigaron y buscaron y trajeron gente de otro lado que enseñó a su gente de confianza para replicar este mecanismo, ¿no? Y en el norte de Veracruz no es con sosa cáustica, sino es con combustible, tipo gasolina. Entonces, las consideraciones de búsqueda son distintas. En algunos no hay restos, en algunos casos sí. Entonces, toda esta metodología implica un trabajo importante. Desaparecer a las personas no es sencillo. Implica dinero, inversión, conocimiento. No es tan fácil como a veces a lo mejor podríamos pensar, como sí, se deshacen de los cuerpos y ya. Es muy, muy complicado. Camilo tiene mucha razón en ese sentido, ¿no? Y de alguna forma Camilo también habla de cómo, pues, las personas que desaparecían en tiempos de la Guerra Sucia, pues eran gente del Estado, militares, y cómo es desde ahí, desde el Estado, en donde se termina heredando esas técnicas, ¿no? Que finalmente, pues, es señales de narcoestado de alguna manera, ¿no? Los Zetas son un punto de conexión impresionante. Ellos desarrollaron técnicas muy puntuales donde ya podías reconocer que eran ellos. ¿Y quiénes eran los Zetas? Pues personas de grupos de fuerzas especiales del ejército. Élite, ¿no? Élite. Que entrenaron en Guatemala, que entrenaron en Israel. Entonces, tienen toda una metodología que fueron compartiendo. En Michoacán hay hasta una periodización, pues un poco informal, porque no está sistematizado tal cual. Pero cuando haces entrevistas sobre esos temas, sobre los picos altos de violencia, la presencia de grupos, el surgimiento de otros, el momento en el que llegan los Zetas a Michoacán, hay un corte de caja. Porque parece ser, no lo puedo todavía afirmar con esa soltura, pero que ellos sí establecieron un parteaguas en los usos de métodos violentos. Y eso es claramente una escuela, ¿no? No es
no viene de la nada, uno no nace sabiendo hacer esas cosas. También creo que estamos hablando en este momento, tal vez quizás generalizando el tema de desaparecer como muerte y desaparición de los cuerpos, pero ¿qué aprendieron de las personas que en vida, ¿no? De la búsqueda en vida, de la desaparición también que se hace de estas personas que se ha dicho o se ha encontrado, ¿no? Como Alejandra Guillén, que hizo este magnífico reportaje sobre los campamentos que tenían grupos de crimen organizado y donde se llevaban personas, las desaparecían para reclutarlas, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de incluso otros usos de estas personas desaparecidas. Suena horrible el tema de usos, la palabra usos, pero ¿qué aprendieron de las personas desaparecidas que quizás sí encontraron, que sí aparecieron o que estaban, que estuvieron buscando en vida, ¿no? De la búsqueda en vida. Pues mira, o sea, lo que sí quiero, y esa es una muy buena pregunta, Ángel, o sea, todo esto que estamos platicando que parece como sacado de una película de horror, a mí sí me gustaría decir que es una parte de la película, es una parte de la realidad. Es muy doloroso hablar de esto, pero la otra parte es toda como la existencia de una fuerza de voluntad muy increíble que tienen las familias que buscan, una dignidad y una capacidad para seguir buscando que yo no había visto en ningún otro movimiento, en ningún otro proceso social, con esa permanencia en el tiempo, ¿no? ¿Qué les mueve? Yo lo que siento y que aprendí escuchándoles les mueve el amor a sus familiares y luego el dolor como catalizador de ese amor. Entonces, esos componentes hacen que no importa el día, no importa las condiciones, mantengan esa búsqueda. Es una búsqueda pues que no tiene fin, porque incluso las personas que encuentran a sus familiares, con vida o sin vida, mantienen un vínculo, la mayoría, con los colectivos de búsqueda, siguen acompañando a los colectivos. Entonces, lo que yo aprendí es que este proceso social masivo en México es profundamente digno, se mueve a través del amor y el dolor, y no, digamos que no tiene visos de detenerse. No es una búsqueda como lo haría la Fiscalía o la Comisión Nacional de Búsqueda, que al final son instituciones burocráticas que, aunque le digan que no es cierto, para esas instituciones las personas son un número, una carpeta de investigación, un expediente, y no son personas con una vida. Entonces yo la verdad es que siempre he estado más del lado de los colectivos, de las familias, por esa capacidad de humanizar un proceso tan deshumanizante, devolverles la dignidad a las personas que no están, a sus historias, y buscar siempre con la esperanza de que pueden estar ahí, en algún lugar, en algún recoveco. Claro, desafortunadamente existe esta ambigüedad en donde pues también hay que buscar en fosas o en espacios de ese tipo, ¿no? Pero la esperanza no la pierden y yo creo que no la van a perder, ¿no? A diferencia, te digo, de la contraparte institucional, pues a mí me parece deplorable todavía. Dieron a conocer una página web, ¿no? Donde se pueden compartir encuentran todas estas cápsulas e información. Tenemos esta página que es el conglomerado del proyecto No Están Solas. Es una página que es buscadoras.mx y lo pueden reproducir en cualquier aparato electrónico, computadora. Es de uso gratuito y el contenido es muy puntual. Tiene una guía, por supuesto mejorable y perfectible, que es una guía audiovisual de búsqueda, elaborada a partir de 60 entrevistas que hicimos este equipo de trabajo en el que me tocó participar. Son entrevistas que lo tratamos de abarcar buena parte del país, logramos abarcar la mitad y tenemos 60 entrevistas con personas buscadoras, la mayoría mujeres. Y entonces, a partir de ese conocimiento que ellas nos compartieron muy amablemente, hicimos estas 7 cápsulas que dan cuenta paso a paso de qué es lo que hay que hacer frente a una desaparición de una persona, ¿no?
Y luego hay un compilado de documentos, tanto jurídicos como guías de búsqueda que han sido elaboradas por instituciones, por organismos de derechos humanos, por un montón de colectivos. Están disponibles y descargables todas esas guías y documentos. Y luego hay una lista de documentos pues para consulta. Justo están el trabajo de Camilo, está el trabajo de mucha gente que ha investigado, que ha reporteado, que ha puesto su conocimiento en este tema, y también está como una especie de bibliografía de consulta de libre acceso. Y finalmente están las entrevistas completas, íntegras, los audios y una galería fotográfica para ilustrar cada una de las entrevistas. Hay 2 personas que nos pidieron anonimato en su entrevista, entonces de ellas no hay fotografías. El resto tenemos el consentimiento de usar su palabra, su imagen y su voz. Y están incluidas personas de aquí de Jalisco que hacen este trabajo todos los días, ¿no? Están incluidas personas de 2 colectivos, de Por Amor a Ellos y Ellas, y Entre Cielo y Tierra. Son 8 entrevistas, si no mal recuerdo, de Jalisco. Hay entrevistas de Michoacán, de Colima, la Ciudad de México, Baja California, Tamaulipas, Veracruz. Son 2 estados, Son ¿no? 2 estados. Formalmente hay personas que buscan en uno, aunque son de otro estado, entonces... Hasta de otro país. Hasta de otro país. Está Ana Enamorado, por ejemplo, que nos comparte mucho su búsqueda como una persona de origen hondureño que busca a su hijo migrante. Y bueno, pues también está incluida en la parte de Jalisco. Porque él desaparece. Él desaparece aquí en Jalisco. Entonces, bueno, tratamos de hacer una foto más o menos completa. Siempre va a faltar más, claro, y esperamos estar con posibilidades de ampliar la información de esta página. Y que, bueno, siento que es súper importante visibilizar a estos colectivos, a las personas, porque cuando alguien desaparece, lamentablemente, aunque lo vemos en las noticias todos los días y demás, normalmente la gente sigue sabiendo sin saber qué hacer. Y si solo se guían por la asesoría o la orientación que les van a dar las instituciones, no van a saber qué exigir, cuándo les están viendo la cara, literalmente. Y las familias, los colectivos ya pasaron por ese proceso doloroso, entonces van a saber guiar. Siempre va a ser muy distinto una persona que se enfrenta a esta situación desde el desconocimiento y sola, a que alguien que tiene acompañamiento de las familias que ya pasaron por eso, que ya saben cuando pues te están diciendo mentiras, cuando no te están dando la información completa, cuando no te están garantizando un derecho, no sé, de acceso a la carpeta de investigación, todo eso. Incluso con quién acercarte, ¿no? En las instituciones que también son monstruos burocráticos, pero seguramente hay gente clave que puede ayudar en ciertos procesos. Y creo que ese es el principal aprendizaje que podríamos, como si sintetizáramos, no en una guía, pero sí como el núcleo de la búsqueda en colectivo, sería es como para buscar una persona eficazmente, no puedes confiar en las instituciones, tienes que confiar en otras personas que han pasado por el mismo dolor y por el mismo proceso, y ellas son las que te van a guiar para que tú busques de manera adecuada. No hay una confiabilidad en las instituciones. Sí, de pronto hay un fiscal, un comisionado estatal de búsqueda, algún funcionario, algún perito, personas, ¿no? Como muy en lo específico, que son personas que realizan con a cabalidad su trabajo, que son profesionales y que tienen esta empatía y sensibilidad. Pero esa no es la característica de la institución, de las instituciones que por ley están obligadas a buscar. Eso no es lo que está sucediendo. Y bueno, justo la semana pasada tuve un encontronazo también en un caso de desaparición de 2 personas en Michoacán, como la Comisión Nacional de Búsqueda, los representantes de gobernación del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la Fiscalía de Colima, la Fiscalía de Michoacán, no están realizando su trabajo y están, yo no sé si engañando, pero sí desarticulando a las familias de las personas que están desaparecidas. ¿Cómo las desarticulan? Es decir, este es un caso que me gustaría brevemente comentarlo, como para ejemplificar, ¿no?
bueno, las personas desaparecidas es el abogado Ricardo Lagunes y el comunero y profesor Antonio Díaz. Desaparecieron en un poblado que se llama Cerro de Ortega, en los fronteras del lado de Colima, pero es muy pegado a la frontera con Michoacán. Es el municipio de Tecomán. Ellos desaparecieron porque venían de una reunión en Aquila, Michoacán, donde Ricardo está llevando un juicio agrario para presionar al tribunal y que convoca a la elección de autoridades agrarias conforme a la ley. Y el comunero, don Antonio, es el representante de la asamblea mayoritaria de comuneros de Aquila, que están en desacuerdo con la mina o con las políticas de trabajo de la mina Ternium, que tiene unas instalaciones de explotación de hierro muy jodidas para la población, la verdad. Entonces, que muchas veces he hablado de la vinculación incluso con grupos de crimen no organizado. Ternium es una empresa criminal. No me pesa decirlo y no descansaré hasta comprobarlo. Ternium es una empresa que ha estado vinculada con los Caballeros Templarios en un origen y que ahora tiene a su cargo y a su servicio a un grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación. Este grupo no solo le garantiza seguridad a la empresa, sino también está justo forzando las cosas para tener mejores condiciones en el municipio y poder controlar la política y el otorgamiento de regalías, es decir, beneficios a nivel económico para la empresa. Entonces, esta es la empresa responsable de la desaparición. ¿De origen mexicano la empresa? No, es de origen extranjero. Sus vínculos, o sea, digamos que sus financiamientos y sus fondos, hay 3 vertientes, Inglaterra, Argentina e Italia. Pero en algún momento también los hace confusos. Lo que sabemos es que es una empresa extranjera que tiene varias presencia en México, no solamente, principalmente en Monterrey, en la zona de Nuevo León, ahí en el estado de Nuevo León, es donde tiene presencia y sus oficinas centrales, y está paulatinamente creciendo, ¿no? Entonces en Aquila se establece alrededor del 2005 y compra una mina que ya existía, la mina Las Encinas de la empresa mexicana ILSA, y ahí empieza a mega explotar esta zona, extrae hierro y bueno, pues ha tenido una actuación deplorable. Pero nos decías del y caso, es contra empresa, crimen organizado, fondos extranjeros contra el que estaban o están luchando las comunidades. Sí, no solo por afectaciones medioambientales, sino porque acordaron entregar regalías a la población y no se las están pagando adecuadamente y están reteniendo los fondos de fideicomiso para salud, hospitales, en fin, servicios públicos, ¿no? Y estas personas que desaparecieron, Ricardo y Antonio, pues estaban en un proceso que no favorecía a la mina. Fueron desaparecidos por un grupo armado porque apareció la camioneta baleada. Pero apareció la camioneta baleada sin presencia, sin restos de bala, como si lo hubieran movido y preparado, sin restos de sangre, sin nada. Limpiado y... Totalmente. Y la Fiscalía de Colima no permite a las familias ver la camioneta. No, o sea, digamos que el expediente está ya como un poco limpio de rastros. No se les permite ver la camioneta. Y o sea, yo por lo menos estoy rastreando un video en donde ha dicho, o sea, a decir de los propios investigadores de las instituciones, hay un video en donde se ve que de la camioneta balaceada jalan a una persona herida y la arrastran. Entonces no sabemos, no hemos logrado localizar ese video. Uno, para verificar su existencia. ¿Cómo sabes que existe? Por lo dicho por uno de las personas de la fiscalía. Pero si lo tienen ellos, no se lo han mostrado a la familia. Y tienen el derecho. Deberían tener la obligación de mostrarles todas las pruebas. Digamos, la familia tiene el derecho a acceder a la carpeta completa. No lo han visto. La Comisión Nacional de Búsqueda, Guardia Nacional, Marina,
Sedena, han establecido operativos en la región, pero lo han hecho no en los puntos en donde, con la información que tienen, sería natural que buscaran. Se han ido a otros lados de la costa michoacana y pues siempre bajo el argumento de que las familias les dieron esos puntos. Nadie les dio esa información. Están buscando, entre comillas, en otro lado. En donde no los van a encontrar. Donde no los van a encontrar. No hay presencia, no hay coadyuvancia de las familias para la búsqueda. Y no están buscando en los lugares en donde deberían buscar. Porque a la fiscalía se le dio información de quiénes podrían ser los responsables, de dónde viven, de dónde están, y no van. Entonces, ¿qué está haciendo la fiscalía? Tú hablabas de que tuviste un encontronazo. ¿Cómo fue? Pues sí, porque estaba realizando un reportaje con otro tema y me encontré con que en la carretera Federal 200, Que es la costera, ¿no? que es la costera, digamos que en esa región hay una comunidad indígena muy organizada, que es la comunidad de Santa María Ostula, que empezó a darse cuenta de este tipo de operativos institucionales y no sabían por qué lo realizaban, ni tampoco habían tenido un aviso previo de que iban a ingresar a su territorio. Entonces, estaba yo realizando unas entrevistas cuando vi que iba llegando un operativo, uno de los operativos de estos de búsqueda. La comunidad paró ese convoy. Había alrededor de unas 70 personas, mayoritariamente Fuerzas Armadas, y les pidió que se reunieran para platicar y explicar qué estaban haciendo ahí. Y ahí es donde... El convoy ya había entrado. El convoy ya venía de regreso de ese día de búsqueda. Fue así como se dieron cuenta. Entonces, ya cuando iban como saliendo del territorio, en un filtro de seguridad, hubo este encuentro y esta reunión. Y tanto los representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda como de Gobernación afirmaron tajantemente que esto era un procedimiento de búsqueda de Ricardo y de don Antonio. Me llama mucho la atención porque las autoridades les llamaron de los compañeros. Y perdón, pero es una nomenclatura que se usa. Que no les pertenece. Que no les pertenece a las instituciones, pero bueno, yo me tuve que callar antes de decir otra cosa ahí. Fui testigo de la reunión, fui testigo de que ellos decían que eran las familias las que les dieron los puntos de investigar, que eran las familias, y la comunidad insistía preguntando, ¿no? ¿Seguro que es la familia? Sí, es la familia. Al final no fue la familia. Dijeron, no, la verdad es que fue la fiscalía. La que nos mandó. Una búsqueda de ese tipo, con esa cantidad de personas armadas, sin presencia de la fiscalía, es raro. No suele suceder así. Tampoco había peritos, no había nada. Había más gente armada que otra cosa. Y entonces, bueno, pues la comunidad fue muy clara de decirle, nosotros hemos dado toda la información a las autoridades pertinentes, ya se identificó un poco dónde tenemos más certeza de que pueden estar. ¿Por qué no van y buscan allá? ¿Por qué vienen al territorio donde...? Y realmente es una cuestión muy natural, como bueno, si te digo que los hechos pudieron ocurrir enfrente de tu casa y allá viven los criminales y ahí a lo mejor están las personas desaparecidas, ¿por qué vienes a buscar al sótano de mi casa? Que es un sótano de una casa independiente que se cuidan. ¿No? Y además claramente le dijeron a las autoridades agrarias de Ostula, a las autoridades, si nosotros en nuestro territorio tuviéramos la presencia de las personas desaparecidas, de nuestros compañeros, desde el primer momento los hubiéramos regresado con sus familias. Aquí no hay desaparecidos. Están allá en otro lado. Vayan y busquen a los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación que cometieron ese delito. Ya les dijimos dónde. ¿Qué están esperando? Oye, Beto, platícanos de esta comunidad más de Santa María Ostura, porque también sabemos que estás preparando un largometraje documental que aborda la historia de lucha de esta comunidad. Sí, efectivamente, más bien eso era mi intención al asistir a la comunidad de nuevo. Es un proyecto que se llama Xayacalan. Es un largometraje. Lo estoy codirigiendo con la documentalista Gisela Delgadillo. Entonces,
Pues Xayacalán es la historia de la comunidad. Es básicamente una historia de amor de la comunidad por su tierra, por su forma de vivir, por su libertad. Entonces esta historia verídica cuenta cómo la comunidad se organiza para recuperar sus tierras que estaban ocupadas y en riesgo de ser totalmente invadidas por grupos criminales ligados al poder político, el PRI, Caballeros Templarios, en fin, todo este grupito de amigos. Hace ya unos años de esto, hace ya más o menos 14 años que empezó a cocinarse esta recuperación de tierras. Y que ¿Qué tipo de tierras? Son unas tierras estratégicas, digamos, empiezo por el posicionamiento geográfico. Están justo a la mitad entre el puerto de Manzanillo y el puerto de Lázaro Cárdenas. Son tierras en donde antes descargaban lanchas pues llenas de mercancía, de cocaína, de precursores y todo, para transportarlos por las rutas terrestres que han existido en Michoacán desde hace mucho tiempo hasta la territorio frontera. Es lindero con el mar, pues son playas. Y son playas y son tierras fértiles de cultivo y es una tierra hermosa. Cualquier resort de turismo estaría encantado de poner ahí un hotel de estos de alto turismo. O unas casas bonitas. Casas, ampliar la carretera y por supuesto tener a todos los habitantes nahuas de sus sirvientes, porque bueno, pues ese es el modelo colonial que todavía existe en el turismo de gran escala en México, ¿no? Entonces, la comunidad decide recuperar sus tierras, reforzar su organización, crear una institución de seguridad que es la Guardia Comunal, que no es una autodefensa, sino es una institución de seguridad, porque tiene reglamentos, tiene una regulación civil y tiene mecanismos para elegir a sus propios guardias, para renovarlos. Sí, no es nada más un grupo de gente armada. Y eso es importante decirlo porque muchas veces las críticas hacia Ostula son estas, ¿no? Unos indios armados. No, son personas que tienen instituciones, que tienen una ancestralidad y que en función de eso han demostrado que la tierra por la que luchan y lucharon le pertenece a su territorio ancestral, ¿no? Y son tierras comunales. Son tierras reconocidas por el Estado mexicano. Sí, no se pueden vender, ni comprar, ni rentar, ni enajenar negativamente. Entonces solamente son para cultivo y algunas para vivienda. Entonces se reparten en esa proporción. Es una tierra hermosa. La comunidad en sí la verdad se los recomiendo. Si quieren darse una vuelta por la costa michoacana, no tengan miedo. Vayan a las playas de Ostula. La playa más conocida yo creo que de aquí de Guadalajara es La Ticla, porque es una playa de surfers. Aquí en Guadalajara la más conocida, dices, es La Ticla. Sí, porque todos los fines de semana hay gente de Guadalajara ahí surfeando y es una playa muy visitada. Hay otras playas donde se conservan, por ejemplo, las tortugas. Ixtapilla es una de las playas donde hay un centro de conservación de tortugas. La Ticla, Ixtapilla, está el Zapote de Madero, Manzanillera, Palmasola, Xayacalán, que es la tierra recuperada de Santa María Ostula. Entonces nosotros queremos contar esa historia, no en el nivel periodístico. Lo que queremos es hablar con algunas personas que creemos que nos pueden como conjuntar una serie de emociones y de sentimientos para conectar con un montón de gente que no conoce ni México, ni Ostula, ni qué implica luchar por la tierra. Pero creemos que estos vínculos y este amor que siente la gente y que les motivó a pues dejarlo todo, arriesgarlo todo, son sentimientos y son vínculos que son entendibles por muchísima gente. Entonces estamos apelando a otro tipo de detonantes. No es el dato, no es la revelación. La revelación, no. Vamos a contar una historia sencilla, aparentemente, amorosa, pero no amorosa en el sentido romántico, sino amorosa en el sentido vital. Sí. La gente que lucha por su vida y lo hace colectivamente. ¿Contra quién lucharon? ¿Quiénes eran las personas a las que había que...? Uy, pues había pues de todavía, todo. ¿no? Todavía hay de todo. Todavía. En el rango, ¿quiénes son los enemigos? Hubo desde presidentes municipales, funcionarios del PRI,
hubo diputados, hubo caballeros templarios, y ha habido gente de la comunidad que ha traicionado a la comunidad y ha sido expulsada. Y se pasan realmente, así como en una obra de Shakespeare, se pasan del lado del mal y entonces atacan a su propia gente. O sea, hay de todo en este tipo de... Pero creo que si dijera quién es el enemigo principal, es la ambición de poder. ¿Qué te genera? O sea, ¿qué ambición nace en ti cuando sabes que tienes una tierra en la que puede crecer lo que quieras? Estoy hablando desde cosas legales, ilegales, todo. Que puedes usar para negocio, que puedes usar para muchas cosas, que te puedes forrar de billete. Pero al mismo tiempo, pues hay otra gente que dice, no nos interesa. Nos interesa que esa tierra sea para que haya escuelas, para que los niños jueguen, para que disfrutemos nuestro territorio, no para que lo explotemos. Y disfrutar también significa sembrar, significa procurar la vida en ese sentido. No es que no la usen, ¿no? Pero hay formas de usarla. Entonces, creo que el enemigo principal de la comunidad es este germen de ambición que no es precisamente justo, como no es el único lugar del mundo en donde ocurre, sino creo que el principal problema de la humanidad es es fácilmente entendible por otras personas. Bueno, pues esto es la narrativa del individualismo, del neoliberalismo, de todo de ese nivel ese es de el lucha, enemigo. ¿no? Comunitarismo contra individualismo de alguna manera. Ese es el enemigo. Tampoco queremos hacer los buenos y los malos. Hay muchos claroscuros, pero precisamente en esa historia de amor, pues los claroscuros no los queremos poner nosotros, sino buscamos que la gente con la que queremos trabajar como personajes de este documental lo planteen, lo digan abiertamente y sea una película que remueva, que entre directamente así y entonces diga, ok, esto no se trata solamente de datos o de cifras o una investigación periodística, esto va más allá. Ese es el proyecto que queremos hacer. ¿Para cuándo? Bueno, estamos ahorita en estamos terminando la fase de desarrollo, que implica afinar mucho el trabajo de los personajes, determinar si van a ser 3, 4, quiénes van a ser. Estamos en esa parte y eso nos va a ayudar a cerrar el hilo de la historia. Afortunadamente en este momento hemos tenido buen camino porque hemos participado en plataformas como, de DocsMX, estuvimos en un taller regional, luego en un taller nacional. De ahí participamos en un taller en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. Súper importante. Y a partir de ahí, pues como que hemos logrado también ya ampliar el equipo de trabajo. Tenemos una casa productora, Abeja Cine, y estamos en esa fase. Hemos metido algunas convocatorias. Esperamos con gusto, o sea, yo ya puse mis velitas a ver si funciona, para vernos pronto aquí en Guadalajara, en el Festival de Cine. Hay varios talleres y convocatorias que hemos aplicado. Y pues vamos a hacer cerrar esta parte de desarrollo para ya meternos de lleno en la producción, en el rodaje. Y si todo va bien, a lo mejor me estoy adelantando, pero sería increíble estrenar el año que viene. No sabemos todavía, depende mucho de los dineros, ¿no? Muy bien. Ya se comprometió aquí en el rumor de la discordia. Oye, ya llevamos un buen rato de plática, pero a mí me gustaría que nos platiques un poco este enemigo que tú ves, ¿no? ¿Cómo ves que avanza acá en Jalisco y el tema del aguacate? Que ahí en Michoacán lo has investigado mucho y bueno, aquí en Jalisco el año pasado ya se da la certificación por lo menos en 10 municipios de Jalisco para exportar aguacate a Estados Unidos y todo eso que generan esta ambición, ¿no? De poder de la que hablabas. Pura ambición. O sea, esa ambición que se combina también con una falta yo siento como de un fortalecimiento del mercado en otros productos. O sea, porque la gente no solo come aguacate, ni aquí ni en Estados Unidos, ¿no? Creo que el punto de quiebre y que ahora vemos los resultados es el Tratado de Libre Comercio, que va desestructurando poco a poco las inversiones públicas en los subsidios para cultivos de maíz, de frutas, de granos, ¿no? Entonces lo que genera es que como eso no es rentable, no en ese momento, sino 20 o 30 años después es que vemos las consecuencias.
Entonces, el aguacate, pues, digamos, como una especie de plaga, va creciendo y si, digamos, yo Jalisco veo que mi vecino Michoacán, pues, cambió su carrito por un trocón, ¿no? Y trae dinero y ¿no? Se ve y dices, oye, pues, a mí esto de cultivar maíz o mi tierrita, pues, no me está dando, porque no invertimos en aguacate. Es como que siento que es un germen que se va contagiando y como no tienes un contrapeso, pues caes de lleno en la falsedad de que fortalecer ese cultivo, sí, a lo mejor te saca de pobre, pero va a terminar por pudrir la tierra donde vives, la tierra en donde van a vivir tus descendientes, tus generaciones siguientes, y no hay modo de salvarla, ¿no? Es una agricultura prácticamente industrial. Totalmente es un modelo industrial y como toda industria es totalmente acabable, se acaba muy rápido. El aguacate necesita mucha agua. Entonces, agua, me refiero a cantidades grandes, ¿no? Y para sortear todas las necesidades de agua que tiene el aguacate, pues tienes que buscarle por todos lados, incluso robarte el agua de otros lados para traerla, hacer de estas ollas de captación de agua, cambiar el clima, que es una de las cosas que más han estado ocurriendo en Michoacán, con una cosa que le llaman cañones Los antigranizo. cañones, claro. Entonces todo eso es solamente para regar los aguacates. Tú ya movilizaste y cambiaste el clima solo para regarlos. Ahora falta los nutrientes de la tierra que se está extrayendo este árbol, porque no es el aguacate en sí no es un árbol maligno. Claro. Pero si tú llenas todo el espacio de ese mismo árbol, generas un problema de plaga. ¿Qué pasa? Digamos, bajo el principio de todo en exceso es malo, pues todo podría hacerse de una manera distinta. Y si le agregas químicos, el exceso de agua para riego, la falta de nutrientes, y luego la inversión de dinero de dudosa procedencia, para no afirmar nada todavía, de dudosa procedencia, al negocio, pues tienes una industria muy potente, muy devastadora, y que genera mucha ambición en la gente, ¿no? Todo el mundo quiere vender y aguacates. Oye, en estos tiempos que has reportado Michoacán con el tema del aguacate, publicaste también en Gato Pardo un reportaje largo sobre el tema en 2021. Sí. ¿Cuál dirías tú que han sido como los efectos más nocivos? Ya los vienes diciendo, pero no sé si hay efectos nocivos en el términos tanto ambientales, pero como sociales, ¿no? De tu experiencia reporteril, digamos. Pues lo que yo he visto en temas medioambientales es que se acaban los bosques, se acaba la diversidad en los territorios, cambia el clima, deja de haber más lluvia, o sea, hay más sequía, perdón. La lluvia, el ciclo del agua cambia y se pierde una fauna, se pierde una flora, cambia el paisaje y empiezan a volverse estos arbolitos así como de maqueta, cerros, lugares que antes eran bosques naturales, y la gente a veces no se da cuenta hasta que la sequía le ataca. O hasta que su tierra ya está contaminada de una manera tal que aunque el cultivo del aguacate esté a 1 kilómetro, toda la tierra está podrida de fertilizantes, entonces tus cultivos chiquitos ya nacen podridos. Y eso pasa, güey. Y hay gente que vive de cultivos pequeñitos de su casa, de autosubsistencia, y ya no, porque ahora... O sea, no le da ya la ya planta, no le da, güey. el árbol. Entonces, este crecimiento desmedido, pues afecta luego en lo social, porque claro, hay aguacateros, no quiero decir que todos, no quiero satanizar al productor aguacatero, pero sí quiero decir que hay algunos productores aguacateros que usan métodos violentos para apropiarse de las tierras. Apropiarse de las tierras. Ahí está el caso, precisamente No Están Solas, hay la historia de una chica que se llama Laura Orozco, en la que su familia fue afectada de una manera irreversible porque desaparecen a su papá, a su hermano, a otro, o sea, les pido, les recomiendo que escuchen la historia de su propia voz, porque ellos son productores aguacateros pequeños y fueron afectados porque pedían las escrituras de las tierras, porque estaban en orden.
Y es más fácil, yo te robo las tierras porque tus tierras están escrituradas con el uso de suelo comercial y no forestal. Y hacer ese cambio es mucho más complicado en lo legal que robártelas. Y a ellos les robaron las que ya están Las cambiadas. que ya están cambiadas o las que ya siempre estuvieron como orden comercial. Y las tierras de esta familia, de la familia Orozco, eran de orden de uso de suelo comercial. Y estaban bien, o están bien. No entregaron las tierras. La familia continúa produciendo aguacate a menor escala. Pero tuvieron que sobreponerse, cuidarse a una amenaza que a otras familias les ha costado la muerte. Y han devastado. ¿Por qué? Porque hay una ambición. Ellos, las personas desaparecidas, no han regresado. No han regresado. Laura busca constantemente. Es una mujer muy brillante en materia de reflexión sobre la desaparición. Ella ha estudiado mucho este proceso precisamente en la parte histórica y además tiene una reflexión en lo que acontece ya a nivel nacional. Y la verdad es que su participación en estos procesos de búsqueda es fundamental. También la gente en lo social, en las comunidades, se ve un bienestar, tienen mejor calidad de vida en Michoacán, en los lugares, digamos, donde más se siembra y se produce aguacate. Pues hay extremos, no sé, Tancítaro sí tiene un cambio de vida respecto al momento en el que el aguacate no era un negocio tan fuerte, una industria tan fuerte, y ahora. Pero también yo la verdad es que yo no me como mucho el cuento de que no hay pobres. O de que, ¿sabes? Como... Que el aguacate consiguió eliminar la pobreza. Porque es una industria. Y la industria tiene dos posiciones de trabajo. Los dueños y los trabajadores. Y los trabajadores no están en el mismo nivel de los patrones. Ese es un modelo económico llamado capitalismo. Entonces, yo dudo mucho de que esa jerarquía haya desaparecido. Ahora, también está el caso de los cortadores de la fruta, las personas que trabajan, pues serían los obreros, la escala más baja, que son de otros municipios y van a los lugares donde hay más huertas y son contratados para eso. ¿Les significa un ingreso? Sí, pero no significa que en sus comunidades de origen estén mejor. Claro. Es un trabajo. Y claro, yo no veo a las grandes empresas de aguacate recibiendo premios por equidad laboral o por, ¿sabes? Por llevar unas políticas de salarios impresionantes. No, o sea, entre más trabajadores tengas, menos les pagues y más trabajen, mejor. Hoy platicábamos también antes de entrar al aire de los trabajos que realizó en su momento Cristian Pinto también sobre el tema del aguacate en Jalisco, ¿no? Y cómo ha venido creciendo la industria acá. Quizás, no sé si ha habido buenas experiencias de alguna manera que se pueda controlar esta explosión de esta industria, o porque lo que suena desde los discursos de los políticos más bien incentivarlo, ¿no? Sí, más, claro. más que legislar como para controlar o para evitar que se cometan los excesos que se han cometido en Michoacán. Sí, se promueve la agricultura industrializada de aguacate, también de las berries, ¿no? Los frutos rojos, muy duro, que esos además pues requieren invernaderos. Es un cultivo distinto al del aguacate, pero que igual ha traído un montón de deforestación, de extracción de agua, acaparamiento. Bueno, en datos oficiales, nada más en el sur de Jalisco en los últimos 10 años, el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado tiene documentada alrededor de 4,000 hectáreas en 10 años de bosques y selvas solamente en 5 municipios del sur de Jalisco. Y es eso, ¿no? ¿Cuántas? Cerca de 4,000. Para que nos demos una idea, todo el bosque de la primavera tiene 30,000. Entonces, más de la 10ª parte del bosque en 10 años se la chingaron para poner aguacate, para poner berries, agave también, porque luego el precio del agave se dispara, mucha producción de tequila y luego hay unos dramas tremendos económicos porque luego se cae el precio y entonces toda la inversión que hicieron en años, porque además se tarda entre 4 y 7 años lo que requiere el crecimiento del agave para poderle sacar, para poderlo utilizar en la producción. Entonces,
pues también es ahí especulativo, pero en ese proceso ya acabaste con bosques, un ciclo que ya no vas a poder recuperar o no a corto tiempo, pues, ¿no? Entonces, pues está tremenda. Por ejemplo, este cultivo de berries es muy interesante porque también está empezando a crecer en Michoacán. Yo lo vi mucho justo en el sur de Jalisco, en un municipio que se llama Tuxpan, que conozco más o menos el lugar, y ahí me decían una cosa horrible de que a los trabajadores les pagan con una tarjeta. Y esa tarjeta, o sea, no es dinero, es como te doy tu tarjeta de débito, pero no la puedes usar más que en el supermercado. Tienda de raya, ya casi. Sí, la tienda de raya digital. Es una tienda de raya. Virtual. O sea, hay muchos Siglo formas XXI. Siglo XXI. Hay muchos lugares en donde ese sistema de tienda de raya funciona todavía. Quiero ser honesto. Me he encontrado con mucho esto de, no, mira, te pago con un vale, pero el vale, pues aquí en mi tienda o aquí en... Y ahí dices, bueno, pues es explotación pura y dura, ¿no? Esto le pasa ahí, pero además, en el caso de esta empresa Driscoll, tienen un refrigerador enorme, una planta refrigeradora ahí en el municipio de Lagunillas, en Michoacán, está entre Morelia y Pátzcuaro. Justo a las comunidades de ahí, las personas que están resistiendo a eso, las entrevistamos porque ellas nos plantearon precisamente para este reportaje de los aguacates 2 cosas fundamentales. Uno, la evidencia de la contaminación del suelo a distancias ya considerables del punto en donde se está llevando a cabo esa agroindustria. 2, las sequías, brutal sequías, ¿no? En un lugar donde incluso se ve nublado, pero los cañones antigranizo impiden que llueva. Y lo otro que es muy importante en esa reflexión que hicimos con los comuneros de Lagunillas, con los campesinos de ahí, es la estructuración del modelo agroindustrial, en donde si no es aguacate, puede ser berries, puede ser el agave, pero también puede ser la amapola. La amapola es una planta que requiere pues también un tiempo de floración, un tiempo de la extracción de la goma de opio, ¿no? Necesita trabajadores para eso, trabajadores especializados, y funciona y ha crecido mucho a partir pues de la demanda que tuvo en Estados Unidos principalmente, en Europa. Esta demanda ferviente por opiáceos pues hacía que de pronto ya no solamente en el Triángulo Dorado se produjera, ¿no? Empezaron a crecer en Guerrero y luego en otras zonas a multiplicarse estos cultivos de amapola. Ahora los, digamos, productos químicos como el fentanilo y nuevas generaciones de metanfetamina han reducido la demanda de estos opiáceos naturales. Pero el modelo es exactamente el mismo. Entonces el problema de fondo no es que el aguacate sea malo o las berries sean malas o incluso el tequila, ¿no? Es el modelo agroindustrial que responde a una demanda económica que está basada en cosas muy pendejas como las modas. La moda de comer el avocado toast. Porque a un país se le ocurre que es hiper saludable desayunar una tostadita, pan tostado con aguacate. Puta, pues en función de eso, llenemos el mercado de aguacates. Porque hay un Super Bowl y entonces la población come guacamole. Pues forremos el guacamole. O sea, y el mercado de aguacates. El mercado de aguacates. Entonces todo eso genera una hiperproducción. No importa si detrás de esa hiperproducción está la muerte de un territorio o de muchos territorios, la pérdida irrecuperable de bosques, de zonas naturales y de gente. Entonces, ese es muchos años atrás, y con eso me refiero al reportaje de Gato Pardo. Yo hice un símil también con, por ejemplo, lo que pasaba con los plátanos. Durante mucho tiempo, en Europa sobre todo, la Europa socialista, cuando cae el bloque socialista y el capitalismo, digamos, como que apaña esos lugares, la idea de plátano era un símil del mundo libre. Plátano y chocolate. Hace mucho tiempo. De productos exóticos. ¿Okay? Sí, como platicando con gente, por ejemplo, de la Alemania del Este, muchos referían que cuando se cae el muro, van a los supermercados por plátanos, güey.
y chocolate, porque era como un símbolo. Claro, ¿qué hay detrás del plátano? La United Fruit Company, Así es. que produjo miles de toneladas de plátanos a partir de la explotación de la mitad del continente americano. Entonces, tienes esta euforia, tienes esta fiebre, y así lo podemos ver con productos de ese tipo. No es una cuestión solo del capitalismo moderno. Claro. Anteriormente ha habido algodón. Ese es el modelo extractivista y el modelo de la industria aplicado a la tierra, a los productos así, y justificado por una moda. Yo he visto en Nueva York tiendas de los museos, por ejemplo, del MoMA, vendiendo mochilitas y peluchitos de aguacate, teniendo bares de productos de aguacate. Todos vienen de México o del sur de Jalisco. ¿Y qué implica eso? Que hay gente muriendo, que hay gente que ha sido asesinada, que hay gente que es desaparecida, a la gente a la que le robaron las tierras, le quemaron todo. El bosque, ¿no? Que antes proveía de agua una zona, un bosque diverso, bonito, donde la vida crecía naturalmente, ahora son puros sembradores de aguacate, con gente armada vigilándoles, porque es un negocio. Para que en Estados Unidos se vendan esas cositas. Yo hasta me tomé una foto con una mochilita de aguacate. Dije, esta es una... O sea, conozco los dos extremos. Y el camino es una mierda. Y que en este modelo extractivista, al final de cuentas, las ganancias se concentran en unas cuantas personas y lo negativo lo paga toda la comunidad, porque se están chingando justo los ecosistemas que son irrecuperables. El ciclo del agua que queda alterado y digamos a futuro no hay nadie que esté pagando eso de quienes se benefician de eso, ¿no? Quien paga es la comunidad, que muchas veces pues lo ve como una alternativa, pero a mediano y largo plazo termina siendo pues terrible, devastador. Terrible, porque no es una alternativa duradera. Y no es una alternativa que te saque de la pobreza. Te mantiene. Pero las diferencias sociales son brutales, ¿no? O sea, y este capital, esta industria, ya que le extrajo lo que había que extraer, vas y te pones en otro lado, ¿no? Listo. Y la gente ahí se quedó. El día que se acaben las tierras de aguacate en Michoacán y en Jalisco o Nayarit, ese cultivo se va. Y cómo podemos ver un ejemplo de cómo dejaron las tierras en Chile, por ejemplo, donde se producía aguacate o palta, como le llaman allá. Es el horror. Tierras fértiles, boscosas, con agua. Han tenido que sacarse de toda la creatividad mecanismos para recuperar el territorio, porque quedó devastado. O sea, podrido. Aguacates de sangre, decías. Aguacates de sangre le dicen. Tampoco quiero, a quien nos escuche puede disfrutar un aguacate con confianza. No tiene el problema no es el aguacate. Pues, no es el aguacate. Yo les recomiendo formalmente el aguacate criollo, que es un aguacate con la cáscara delgada, que no tiene químicos. Lo pueden encontrar con las personas que venden así en pequeñito en los mercados. Es el que le llaman mantequilla, ¿no? Que es así como la semilla más gordita. Semilla más gordita y es mucho más untable. El aguacate Hass, honestamente, que es el de la cáscara dura, rugosa, es el de exportación. Lo que se queda en México es la basura de la exportación, es lo que sobra de las empacadoras. Y la verdad, no lo digo yo, lo dice quien inventó la modificación del código genético del aguacate para producir más y mejor. Se llama, no le voy a mandar un saludo porque a lo mejor no le cae muy bien, se llama Luis Herrera, trabaja en el Cinvestav, en el Politécnico, me parece un criminalazo de esta gente investigadora que a rajatabla le interesa el dinero, producir, ganar los primeros lugares en investigación científica a costa de cualquier cosa. Pero él me dijo cómo estaban haciendo estas modificaciones y todos los químicos que llevan los aguacates para crecer y para mantenerse. Les recomiendo el aguacate criollo antes de que también se haga una modificación genética en ese producto. Para esta y otras recomendaciones, Beto, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos seguir tu trabajo? Pues les voy a dar las redes sociales. Estoy en Instagram como el-Beto-Paredes. Y en Twitter, pues si ponen Beto Paredes me van a encontrar. Mi dirección de Twitter es un poco chistosa porque
no era tan profesional cuando abrí el Twitter, pero es @B de burro, mayúscula, S mayúscula, Aureo, como Besaurio. Y bueno, pues sí, no era tan profesional. Pero si no, pueden poner así y en las redes sociales. Con mucho gusto, me encantaría ver comentarios y todo de este programa. Bueno, ojalá no haya amenazas, ¿no? Por parte de... Pero si sí las hay, pues aquí les mandamos espero. un saludo. Los espero en Michoacán. Besaurio. Beto Paredes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias por el espacio. El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.